ciertos videojuegos que son especiales, no tanto porque dejen un buen recuerdo u horas de entretenimiento, sino por ser capaces de ganarse el desdén y el desprecio generalizado. Llega un momento cuando ves estos juegos que te planteas qué les pudo pasar por la cabeza a la hora de desarrollarlos y, lo que es peor, de ponerlos a la venta. La historia de los videojuegos por sí sola nos ha dejado ciertas joyas que de jugarlas empiezas a convulsionar y te salen costras por todo el cuerpo mientras te preguntas si lo que una vez jugaste fue un sueño. Ahora tratemos de imaginar todo eso, pero con versiones que trataron de pasar del anime a los juegos. Intentos, como veremos, no solo fallidos en todos los casos, sino que algunos de ellos parecen una clara burla hacia los jugadores. Estos son los 9 peores juegos anime. En el puesto número 9 tenemos a Bishoujo Senshi Sailor Moon. El juego no salió de Japón, aunque Sailor Moon se podía conseguir por un precio muy alto, unos 120 € más o menos en tiendas especializadas. Un beat'em up donde tenías a las 5 guerreras para elegir, e incluso si se quería jugar con otra persona. No se puede ser del todo malo con el juego porque, visto objetivamente, el juego no podía ser peor que los que salieron en aquella época. Pero si es así, ¿por qué está en la lista? Sailor Moon para la SNES parecía en todos los sentidos una broma, pero es que además mal hecha. Movimientos ridículos, una disposición de pantalla estrecha con una nula dificultad. En muchos sentidos el juego a duras penas habría que llamarlo así, pues incluso en la duración peca. Podrías pasártelo con todas las chicas y aún así te parecería corto. Un público poco definido que se culpa de no ser un juego completamente cómico ni serio. Un título sin pretensiones que consiguió poco más que unas burlas. En el puesto número 9 tenemos a Yu Yu Hakusho para la 3DO. No creo que sea el peor juego de luchas que se haya creado, pero tiene ingredientes como para que el juego sea de los peores en el anime. La parte buena y es que, considerando la época y la desaparecida 3DO, el juego visualmente no era malo, e incluso en la época se lo tuvo bien visto, tan solo por las cinemáticas y los modelados. El problema venía a la hora de echarle mano al mando e intentar controlar lo que podía cansar hasta el fan más enganchado a la serie. Todos los luchadores tenían 3 movimientos más uno especial. De nuevo, da igual qué personaje escogieras porque todos se controlaban de una manera similar. Los golpes eran lentos, pero eso no era lo malo. El sistema de combate era tan malo que todos los golpes que lanzabas desde el aire eran bloqueados inmediatamente y acto seguido, golpeado. Y con todo esto, el juego se jugaba tan solo con 2 botones. En el puesto número 7 tenemos a Beyblade B4 Super Tournament Battle. Si nos fijamos bien, Atari es quien tiene la lista más larga de juegos tan malos que ni ellos mismos saben qué hacer con ellos. Juegos como ET, o como el que tenemos en este puesto, Beyblade B-Force. El juego, que trata de tener un símil con la serie, lo que consigue es resultar aburrido desde el primer minuto, pues en ese tiempo ya habrás visto todo lo que el juego ofrece. Trasladar el juego de peonzas de la serie, añadiendo además toques de RPG, no funcionó. Ni todo el despliegue de emoción que tratan de ponerle ayuda, sino todo lo contrario. Las voces del locutor, como las de los competidores, cansan y mucho. Las invocaciones de los espíritus, que se supone que añadirían un toque muy visual y atractivo al juego, añadían en realidad unas pausas cada 10 segundos bastante absurdas. Una vez que se entra en el bucle, lo más sano es apagar la consola, mirar la pared y hacer como si nada hubiera pasado. En el puesto número 6 tenemos a Yu Yu Hakusho Spirit Detective. De nuevo tenemos a Yu Yu Hakusho en la lista, y como os decía en el anterior, este juegazo también es de la compañía Atari. Primero y ante todo diremos que el videojuego trasladó fielmente el argumento, el momento en el que Yosuke intenta regresar con vida tras haber muerto por salvar a un niño. Sin embargo, pese a ser un juego de la Game Boy Advance, se decidieron por unos gráficos que resultaban pesados. La brújula que se encuentra en la parte izquierda indica siempre el lugar donde tenemos que ir, pero es imposible no sentirse perdido en todo momento con una sensación de no saber dónde te encuentras. Y si eso fuera lo peor, aún el juego habría por dónde cogerlo, pero le tenemos que añadir que es aburrido en el desarrollo del mismo. Los combates son ridículos y las charlas continuas no hacen más que añadir peso a un juego que no arranca nunca. En definitiva, un juego repetitivo que ni incita a las batallas ni a la exploración, que al rato se vuelve una molestia. En el puesto número 5 tenemos a Cowboy Bebop para PlayStation. Se nota que el juego ya apuntaba maneras, sobre todo cuando al jugarlo uno nota enseguida que contendrá más bien poco de la serie, o casi nada. Un título que salió para la PlayStation 1, totalmente innecesario, escenarios monótonos y un seguimiento de cámara agotador y mareante en muchas ocasiones. Este en particular es el que hace menos nombre a la serie original de todos los que hay en la lista, y eso ya es decir bastante, como se está viendo. Si no fuera por las imágenes que aparecen de vez en cuando de los protagonistas de la serie, uno no podría darse cuenta de que el juego es realmente de Cowboy Bebop. Naturalmente en la lista no podía faltar Dragon Ball, pero ¿cuál de ellos? Esta serie ha tenido y tiene tantos juegos que por sí solo fue sacando títulos de una calidad bastante cuestionable hasta el punto de decir basta.
Podríamos hablar de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, hablar de la poca expresión de las batallas o de los escenarios que intentaban un entorno en 3D, o podríamos hablar de Dragon Ball Z Taiketsu, donde la lentitud de los movimientos y sobre todo de algunas técnicas eran lo peor, y se sumaba un movimiento de cámara que no ayudaba. Pero sin ninguna duda, este puesto se lo queda Dragon Ball Final Bout. Se merece liderar los juegos malos que salieron de esta licencia por tener peor sistema de combate que Ultimate Battle 22 y peor control de cámara y de movimientos. El peor de todo sin ninguna duda, los combos inexistentes, la energía se manejaba de la peor manera posible, el movimiento de cámara al golpear a un enemigo era tan repetitivo como los momentos en los que había que pulsar los botones en una lucha de ondas. Personajes demasiado rígidos que tardaban en encontrar la posición, todos con las mismas mecánicas y para terminar era un juego tremendamente corto. En el puesto número 3 tenemos a Capitán Tsubasa, Aratanaru Densetsu Yosho. Algo grave tuvo que pasar, pero salieron una cantidad de juegos malos de supercampeones que o bien no tenían ni dinero ni ganas, o con las ganas de querer innovar engendraban ciertos seres difíciles de ver y más aún de jugar. Pero centrémonos en el que nos ocupa en este tercer lugar. De las maneras en las que se podría haber hecho un juego de fútbol, eligieron aquella que resultaba la más pesada y lenta. Unos partidos que se manejaban como si de un RPG por turnos clásico habláramos. El juego es infinitamente interrumpido por las imágenes de las jugadas, naturalmente repetidas todas ellas, de los comandos de selección, de alguna que otra animación y por si fuera poco, hasta de los jugadores que en ocasiones hablan. En cierto modo el juego trasladaba muy bien un componente de la serie, que los jugadores para llegar a la portería tardaban una eternidad. En el puesto número 2 tenemos a Capitán Tsubasa Ougon Sedai no Chosen. Si pensabas que el peor juego de supercampeones era el de Capitán Tsubasa The Way to World Yard, en el que el partido se interrumpía cada rato, cada movimiento, robo, chute o lo que fuera, le seguía una animación que en tan solo una partida podías llegar a aborrecer. Se quedó en un intento fallido de simular los partidos de la serie y pasó a ser recordado como uno de los peores juegos basado en el anime. Hasta que llegó Capitán Tsubasa Ougon Sedai no Chosen. Este supo llevar todo lo malo del anterior juego a unas generaciones después. Nada más empezar el partido y recorrer poco más de 5 metros, se te abría un menú de opciones en los que podías elegir hacer un pase, seguir o driblar, entre otras cosas. La sensación que dejaba no es tan solo de no parecerse a la serie en nada, sino que además las canciones de fondo repetitivas y detalles como las gradas vacías transmitían unas muy pocas ganas en el desarrollo del juego. Una repetición absurda, con cero jugabilidad y fluidez, y unas animaciones que lo único que hacían era lograr ponerte una cara de especulación. Pocos juegos en tan poco tiempo se ganaron una fama tan mala como es en este caso. Anecdóticamente, este juego sirvió de mofa para todos los que decían que el final de Supercampeones era todo un sueño y que este juego lo evidenciaba. Y para terminar, una frase que pude extraer. El juego es lento porque demuestra el retraso de Oliver, que aún está en el hospital, y lo de las gradas vacías, eso ya todos lo sabéis. Y finalmente la joya, el que supera a los demás en todo lo malo, capaz no solo de aburrirte y cabrearte, sino de crearte sentimientos nuevos que jamás habías sentido. En el puesto número 1 tenemos a From TV Animation, Slam Dunk 2 Yosen Kansenban. Este sí que no, se pueden hacer juegos malos, algunos sin sentido, otros lentos o injugables, pero hacer uno capaz de hacerte sentir mal después de jugarlo y sentir que pierdes el tiempo de la manera más absurda posible, solo lo consigue este. Empecemos. Nos encontramos un título que salió para las NES, como es lógico, para aprovechar la fama que había ganado la serie. Debieron ser las prisas porque de otro modo es muy difícil explicar la mayoría de las cosas que pasan en este juego. Nada más empezar nos ponen una serie de escenas que pretenden ser la introducción a cada partido. Cuando terminaba y el supuesto partido empezaba, lo que nos encontrábamos era un juego en el que no podías dar un pase sin que saltara la animación correspondiente. O lo mejor, una jugada en la que nada más sacar empieza la animación para terminar en una bandeja del jugador sin poder hacer nada. Sin duda, la peor adaptación que pudieron hacer del anime. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado y hasta pronto.